Pues a propósito de este evento que se está realizando para intentar sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de darle un sitio adecuado a la educación intercultural, me parece que es propicio pues hacer un recuento de los avances que ha habido desde por lo menos 1970, 1960, que es cuando inicia todo el proyecto de educación con maestros bilingües, a partir del Instituto Nacional Indigenista, que se llamaba en ese tiempo. Yo creo que sí vale la pena pues hacer este recuento, sobre todo porque nosotros como maestros que hemos participado desde estos años, pues nos consta el esfuerzo que han hecho los compañeros maestros para lograr una personalidad propia en la educación intercultural, en la educación bilingüe, y pues que ha ido evolucionando a lo que es la educación comunitaria, la educación comunal. Yo pienso que ha sido un esfuerzo de los compañeros para romper con ese estado de cosas, una situación negativa para los pueblos, que ha sido el sello constante de nuestro sistema educativo, la colonización sistemática de las comunidades, del pensamiento y de la escuela misma, que ha sido portadora de este pensamiento colonial. Y a partir de esa idea yo pienso que podemos resaltar sobre todo un aspecto que para mí es fundamental: el papel de las comunidades, el papel de las culturas originarias, de los pueblos originarios en este desempeño educativo. Hay que tomar en cuenta que en 1960 apenas éramos 600 maestros bilingües en todo el estado, y de 1970 a 1980 hay una expansión de la educación bilingüe que se eleva a cerca de 15,000 maestros en esa década, con programas y proyectos muy centrados en la desaparición de los pueblos, que es el integracionismo, el Plan Nacional de Castellanización, que se agudiza en la época en la década de los 70s. En ese tiempo, en 1960, había solo 4 centros coordinadores indigenistas, y de pronto asciende a 21 centros coordinadores indigenistas en todo el estado. Esto es la punta de lanza. Los centros coordinadores son la punta de lanza para penetrar a las regiones indígenas, no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional. Y con esto entran los procesos de castellanización, los proyectos urbanizantes que se dan en todo el estado. Entonces, la idea de que el maestro es el agente de cambio, el agente que va a producir innovaciones al interior de la comunidad, nos lleva necesariamente al planteamiento de una ideología dominante,
¿sí? Y esto tiene que ver con que las culturas indígenas son culturas en decadencia, son culturas que van directamente hacia su desaparición, la desaparición de las lenguas vernáculas, la desaparición de las pautas culturales de los pueblos. Esa era la tendencia de la escuela en ese tiempo. Y todavía está vigente. La Escuela Rural Mexicana impulsó esto después de la revolución con Vasconcelos, Rafael Ramírez, y venimos cargando esa carga discriminatoria hacia los pueblos, esa carga colonizante hacia el interior de las comunidades. Sin embargo, algo empieza a pasar a partir de los 70s. Hay una emergencia de movimientos étnicos a nivel de todo el estado de Oaxaca y a nivel nacional. Hay una irrupción de organizaciones étnicas, campesinas, que se da en los 70s. Hay una insurgencia muy importante en este periodo y empiezan a surgir líderes sociales, empiezan a surgir propuestas distintas a lo que es la escuela rural, la escuela pública. Entonces, en el caso de nosotros, a partir de 1998, en que el Departamento de Educación Indígena se transforma en Dirección de Educación Indígena, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración de la estructura organizativa, del organigrama y de las funciones que iba a desempeñar cada uno de los niveles. Es precisamente en este año del 98 que surge un movimiento pedagógico en educación indígena que es un proyecto denominado en ese tiempo Marcha de las Identidades Étnicas por una Educación Intercultural. Este nombre un poco largo, pues en su base de sustentación radica el hecho de que al carecer de un currículum formalizado para proyectarse a las comunidades desde las escuelas, nos vimos en la necesidad de hacer este planteamiento. La Marcha de las Identidades es un proyecto que busca básicamente llevar la comunidad al aula. Es decir, para nosotros las culturas nativas tienen su base de sustentación en su forma de vida comunal, en los 4 aspectos más importantes que ya hemos platicado, que es el trabajo, el trabajo, el poder comunal, el disfrute comunal y las formas organizativas propias de nuestras comunidades. Este sistema de vida, esta forma de vida, es producto de siglos de resistencia, es producto de el ingenio y la creatividad de nuestros pueblos para poder resistir los embates del capitalismo. Al principio fue el capitalismo mercantil, hoy el neoliberalismo, y los pueblos se mantienen de pie, se mantienen en lucha. Y la educación que se plantea entonces se nutre de ese patrimonio que fueron formando los pueblos, y decidimos impulsar este proyecto en el que participaron miles de compañeros, maestros, de padres de familia, de niños, en múltiples eventos que se
llamaron los eventos comunales, eventos que son parte de la cultura que se llevaba a las escuelas para ser analizada, para ser discutida, para ser seccionada en diferentes asignaturas, áreas que pudieran explicar el porqué de esta situación que vivían nuestras comunidades. Resulta que a la distancia podemos entender que la desescolarización y la descolonización pues son dos fenómenos que van muy de la mano. Nosotros hoy nos damos cuenta que estábamos rompiendo los esquemas de la escuela tradicional conservadora, de que era la escuela la que daba luz a la comunidad y que la comunidad no podía penetrar a la escuela porque estaba prohibido, había planes y programas sumamente estáticos, sumamente inflexibles, en los cuales el maestro era una simple correa de transmisión de conocimiento, con la pretensión de que el maestro no tuviera acceso a la comunidad y que tampoco pudiera abrevar esos conocimientos de la comunidad. Los planes y programas venían diseñados de tal forma que solamente el maestro se dedicaba a aplicar las didácticas para conseguir los conocimientos que se estampaban en el currículum oficial, formal. En este caso nosotros hacíamos a un lado los planes y programas para poderle dar paso a los sabios de la comunidad y que explicaran un fenómeno comunitario, ya fuera una fiesta, ya fuera un trabajo específico como la milpa, como la artesanía de barro, la artesanía de lana, de textiles, la artesanía de fibras duras como la palma, el carrizo, o recursos terapéuticos como las plantas medicinales o el temazcal, por ejemplo. Nosotros guardamos esta serie de eventos que se dieron a lo largo de 10 años prácticamente, en los que se ha desarrollado de manera ininterrumpida la marcha de las identidades, que hoy es la escuela comunitaria, que hoy se llama la escuela comunitaria y que el PTO retoma tanto en su diseño metodológico, pedagógico, como en su filosofía de conseguir los saberes de las comunidades, la proyección cultural de nuestros pueblos llevada a las aulas. Es decir, que rompíamos ese muro terrible que había entre la escuela y la comunidad. Los padres de familia ya podían entrar a la escuela a explicar los diferentes fenómenos que se daban dentro de la comunidad, a explicarlo desde las propias lenguas, desde los propios parámetros filosóficos incluso de las personas. A la distancia entendemos que estábamos rompiendo ese esquema de no apegarnos solo o estrictamente a los planes y programas, sino que la comunidad tenía que entrar al aula, porque los niños vivían en condiciones de inmersión total en la comunidad, lo que les permitía abrevar de ella. La forma comunal del conocimiento se daba en el trabajo, se da en la participación íntima de los integrantes de la comunidad. Entonces los niños son portadores de esos saberes, y nosotros nos estábamos apoyando en mucho en lo que es el constructivismo,
que tanto Piaget como Vygotsky nos proponen, que el niño antes de llegar a la escuela ya posee conocimientos, los conocimientos previos. Entonces los argumentos que nosotros esgrimíamos a partir de la pedagogía es que nos estábamos apegando a los procesos cognitivos de los niños que se daban in situ, que se daban en contexto. Entonces, los hallazgos que nosotros íbamos haciendo en este clavado que nos echábamos a la cultura propia, porque ese es otro aspecto que es muy interesante, porque el maestro empieza a ser ya no una simple correa de transmisión, sino que se lanza a la alberca de conocimientos de las comunidades en una búsqueda. O sea, el maestro se convertía en un indagador, en un investigador junto con los niños. Y en esa indagación encontrabas hallazgos increíbles. La cultura empezaba a tener un significado propio. Y entonces este proceso de recoger el mundo de significaciones de los niños, de tal forma que eso nos permitiera resignificarlos, ¿sí? Profundizar en ellos y empezar a conocer nuestra cultura, porque pareciera extraño decirlo, pero éramos los grandes ignorantes de nuestra propia cultura, ¿sí? Y empieza a haber un movimiento muy, muy grande, muy fuerte de profesionistas que ya había toda una escuela, había habido escuelas formadoras de etnolingüistas, de antropólogos, de sociólogos que venían de los pueblos y se empezaron a involucrar en los procesos de las comunidades. Empieza a fortalecerse esta idea de la comunalidad como una forma de vida de los pueblos. El movimiento zapatista también tiene un papel preponderante en esto. Hay que recordar que el movimiento pedagógico nace en el 95, en 1995, y la Marcha de las Identidades nace en el 98 junto con la Dirección de Educación Indígena. Posteriormente ya surge la normal bilingüe, surge el CEDELIO, hay una insurgencia popular en el 2006, y entonces todos estos elementos van fortaleciendo esta idea de la fortaleza de la comunidad, de su perspectiva histórica. Yo creo que las comunidades, los pueblos, las culturas de economía natural, como le llama Rosa Luxemburgo, no están pensando en la comunalidad solo para ellos. O sea que para las comunidades vivir la comunalidad no es un recurso de resistencia frente al colonialismo solamente para ellos, sino que las comunidades están pensando, yo siento, en una proyección más allá de la comunidad, en una proyección mundial, en una proyección planetaria, en la cual el papel que puede jugar la educación es muy importante. En este caso, el éxito que tuvieron los compañeros al desarrollar la marcha de las identidades, que es a la distancia nos damos cuenta, es un proyecto disidente, es un proyecto que le da vida a este nuevo planteamiento de una educación
comunal, de una educación con una proyección comunalista, con una proyección colectivista, en donde no solo se trata de que el niño construya junto con sus compañeros, con los maestros, con los padres de familia, eh, un conocimiento, un dato, una información, sino que está encaminado a proyectar una filosofía y una forma de vida que es muy digna de reproducirse en otros lugares. Tal como sucedió con el movimiento zapatista en sus inicios, que muchos pueblos de Europa, de otras partes del mundo, adoptaron el pensamiento zapatista como un ideal colectivista para sus comunidades. Yo siento que a la distancia, insisto, muchas cosas nos damos cuenta que se hicieron correctamente. La marcha de las identidades tiene la virtud de que no es sexenal, no tiene que ver con las administraciones del IEPO. Los compañeros maestros la adoptaron como una iniciativa de base, una iniciativa que venía de los maestros de la infantería que caminaban para llegar a las comunidades que vivían al lado de los pueblos. Yo creo que esa es la gran virtud de este movimiento pedagógico, pero yo siento que tiene también sus asegúnes. Creo que para que un proyecto de esta naturaleza camine con certidumbre, pues el maestro tiene que ser un maestro orgánico, tiene que ser un maestro vinculado a la comunidad en el desempeño de los cargos, en el conocimiento de sus problemas, en la participación en sus fiestas, en sus compartimientos, de su identidad. Por eso es marcha de las identidades, que su identidad pueda armonizar con la comunidad y pues eso cuesta hacer ese desempeño, realizarlo, es sumamente complejo. Sin embargo, los compañeros maestros han resuelto esto, insisto, junto con las comunidades. El proyecto en sí entonces consiste en llevar un evento comunal al interior del aula, y este evento comunal tiene que ser diseccionado de tal forma que en su análisis vayan surgiendo los conocimientos, ya sea en la lengua propia o haciendo su traducción al español. Pero esto definitivamente les encanta a los niños, el tomar puntos significativos de su cultura, definitivamente es emotivo para ellos, y esa emoción, esa emotividad, esa significación que ven ellos en las temáticas, los mueve para el aprendizaje, ¿sí? Como les comento, yo tuve la oportunidad de estar a lo largo de prácticamente 10 años detrás de este proyecto, y pude observar que como no es un proyecto burocrático de tipo sexenal o trianual, sino que es un proyecto de largo plazo, pues es uno de los hallazgos que para mí son más importantes, que los pueblos se mueven en una dinámica distinta, se mueven a plazos largos. Estoy hablando de 25 años y este movimiento continúa. Existen escuelas ya no solo dentro de educación indígena, sino dentro de primaria general, en secundarias, en telesecundarias, en bachilleratos, que están retomando esta idea de la educación comunitaria. Incluso, insisto, el peteo
ha sacado ya una relación de temáticas que pueden ser abordadas en su famoso plan ellos tienen ahí un catálogo en donde se pueden tocar distintas temáticas referidas a las culturas de las comunidades. Insisto, no es un proyecto acabado, aunque inicialmente los saberes comunitarios se plantearon solo como un primer elemento. La idea es dar un salto o dar un paso más, un nivel de abstracción más complejo. Tratar de que estos saberes se constituyan en conocimientos, en contenidos que puedan ser dosificados desde los niveles de preescolar hasta bachillerato y universidad, dependiendo del grado de dificultad en que sean abordados. Entonces, el conocimiento básicamente tiene que ser construido de manera colectiva, ¿sí? Hasta lograr llegar a lo que es la etnociencia. Este concepto de etnociencia es el conocimiento alternativo, es el conocimiento silencioso, digamos, es el conocimiento que no ha sido develado, ¿sí? De tal forma que las comunidades tienen la oportunidad, la posibilidad de poder profundizar en el conocimiento de sus propias culturas. Y en esto yo quiero pues compartir con ustedes, por ejemplo, los campos que pueden ser trabajados desde la cuestión de la taxonomía, por ejemplo, ¿no? La clasificación taxonómica que nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo de la marcha de las identidades es riquísimo. La clasificación, por ejemplo, de las plantas en la lengua zapoteca, en el mixteco, en todas las lenguas, es sumamente complejo. La clasificación taxonómica de los insectos, de los animales, de los mamíferos, de las aves, etc. Ahí tenemos nosotros un campo amplísimo para trabajar la ciencia alternativa. Esto, insisto, no viene en el currículum escolar. Nosotros tenemos que compaginar los dos niveles, tanto el conocimiento formalizado que viene en los libros y los hallazgos que se vayan haciendo a través de la investigación, de la indagación. Me gusta más la palabra indagación para trabajar con los niños. Los niños son por naturaleza inquietos e investigan y son personas muy abiertas al descubrimiento de las cosas, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado la inquietud heurística, ¿no? Para poder aproximarse a estos conocimientos, indiscutiblemente que tenemos que apoyarnos en esa inquietud investigadora e indagadora de los niños. Insisto, tenemos que arribar a los conocimientos de manera comunal, de manera colectivizante, para que tengan un valor significativo en el aprendizaje de los niños. Yo creo que la descolonización y la desescolarización van de la mano, porque el hecho de que la escuela se salga de las aulas y se vaya a la comunidad a investigar, a platicar con los artesanos, a platicar con los agricultores, a participar de una fiesta, etcétera, es que estamos sacando a la escuela de esas cuatro paredes. Entonces, concluyendo, tenemos que la proyección de nuestros pueblos es de plazo largo y es para incidir a nivel más allá de las propias comunidades, a nivel
a nivel mundial, planetario, tiene propuestas muy concretas de formas de vida que nosotros tenemos que retomar, y desde luego que la tarea es enorme, pero si les ha llevado 500 años en colonizarnos, nosotros tenemos que seguir luchando para poder iniciar este proceso de reconocimiento de nuestras culturas a nivel mundial, a nivel nacional, y que la dirección de educación para los pueblos originarios se ha reconocido a nivel nacional y en las leyes, porque es un acto regresivo. Adelante, compañeros.